Buen día, licenciadas y compañeros. El día de hoy voy a hablar acerca de aspectos generales o contestar algunas preguntas acerca del comercio internacional y algunas cuestiones sobre qué tienen que ver con el proteccionismo e implicación de aranceles a empresas del comercio internacional. Voy a comenzar contestando lo que son qué implicaciones económicas han ocurrido en los últimos 5 años que han tenido efectos en el comercio del mundo, ¿verdad? Tenemos en primera instancia lo que es el aumento del proteccionismo. El aumento del proteccionismo hace referencia a aquellos aranceles o a aquellas restricciones que imponen los gobiernos a las empresas extranjeras que quieran traer sus productos a nuestros países, ¿verdad? Esto con las ganas de proteger a las industrias nacionales. Esto lo hacen a través de leyes, a través de cuestiones aduaneras. Tenemos también lo que son las perturbaciones conexas. ¿A qué nos referimos con esto? Esto nos referimos a aquellos eventos que suceden que no son ocasionados o que no se prevén entre países que hacen que esto afecte, ¿verdad?, ciertas cuestiones. Ejemplo de este es la reciente guerra que hubo entre Ucrania y Rusia, que esto trae consecuencias a todo el mundo, porque vemos que ha habido un aumento en los precios, es decir, ha aumentado la inflación, ha aumentado el combustible, los alimentos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto afecta, aunque sea una guerra entre dos países, afecta a todo el mundo. Tenemos también lo que es la digitalización del comercio. Como sabemos actualmente, ha sido un boom, ¿verdad? Hacer lo que son transacciones comerciales vía internet, vía plataformas que ofrecen productos a clientes interesados, ¿verdad? Que sencillamente a través del internet buscan los productos que ellos quieren y ven qué plataformas los ofrecen y hacen el intercambio, ¿verdad? Esto también funciona con metodologías de pago que se hacen por medio de tarjetas de crédito o así, ¿verdad? La digitalización del comercio ha impactado de manera significativa lo que es el comercio mundial. Ahora, vamos a exponer acerca de dos empresas que no tuvieron éxito al intentar incursionar en mercados fuera, ¿verdad?, internacionales, fuera de sus países. En este caso proponemos Wendy's y Best Buy, que fracasó. Son empresas que son aparentemente exitosas, pero intentaron salir al continente asiático, ¿verdad? Lo que es Japón, a China, y no pudieron adaptarse a esos contextos. En el caso de Wendy's, vemos que cerró muchas tiendas, en este caso 71 tiendas que tenía o 71 sucursales que tenía en Japón. ¿Por qué? Porque la cerró. Bueno, uno de los motivos es porque otras empresas de comida rápida lo opacaban, ¿verdad? Lo opacaban. Y lo más importante fue que Wendy's no se supo adaptar al mercado que tenía en Japón, es decir, que no supo ofrecer productos que estuvieran de acorde a los gustos de las personas que habitan en Japón, ¿verdad? Tenemos también el caso de Best Buy, que cerró sus tiendas en toda China. ¿Por qué? Ok, en este caso se nos propone o dice la historia de que Best Buy cerró debido a que los chinos o las personas que habitan en China no querían comprar los productos porque no estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por los productos que ofrecían. ¿De acuerdo a qué? Porque no querían pagar esta cantidad de productos. Sencillamente porque en China hay mucha clonación de productos, entonces no iban a pagar mayor cantidad de dinero por productos que podían encontrar, productos similares que podían encontrar en el mercado, ¿verdad? Que ofrecieran los mismos beneficios a un costo más barato. En China decía de que existe bastante lo que es posicionamiento de marca, porque simplemente estaban dispuestos a pagar más por dispositivos que estaban relacionados con la marca Apple. Ahora veremos el impacto que el COVID-19 tuvo en los negocios internacionales. Sabemos que el COVID-19 vino a reformular, ¿verdad? A hacer que nosotros tuviéramos nuevos procesos para adquirir los productos. Esto debido a que nos tuvimos que adecuar de manera forzosa a este panorama, a este escenario. Tenemos como dos puntos, son las interrupciones productivas y la cadena de suministro. Las interrupciones productivas tienen que ver a que muchas empresas tuvieron que paralizar sus operaciones debido a que por la deficiente demanda causada en ese entonces, porque las personas que tenían que quedarse en sus casas
Entonces ocasionó que las empresas, al no tener ingresos, tuvieran que cerrar, haciendo que hubiera una gran cantidad de desempleo, ¿verdad? Y obviamente la reducción entre la demanda de bienes y servicios. Tenemos interrupción de la cadena de suministros también, que esto tiene que ver de que, como sabemos, hay diferentes industrias, como por ejemplo la automotriz, que tienen procesos como de ensamblaje, es decir, de que mandan piezas de un país a otro país para que sean ensambladas o manufacturan ciertas piezas en un país, otras piezas en otro país, y tienen, ¿verdad?, que hacer el posterior envío de estas piezas para poder ensamblarlas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Debido a las restricciones que los gobiernos impusieron, entonces hacía difícil de que la empresa pudiera estar enviando sus productos de la manera que lo venía haciendo, ¿verdad? Sino de que hubieron más restricciones, hubo más problemas en aduanas, hubo retención de productos, retención de contenedores, entonces el COVID-19, ¿verdad? Impactó en esto. También en lo que mencionábamos anteriormente en la comercialización, ¿verdad? Digitalización del comercio, que sería de que las personas por el temor a salir a una tienda física lo que hacían era comprar en línea y pedir sus productos a la puerta de su casa. Entonces, esto obligó a que las empresas tuvieran que aplicar programas para recibir los pedidos de los clientes y también de que buscaran maneras, ¿verdad? Los canales de distribución hacia los clientes. Ahora vamos a ver la contraparte, que son qué compañías se vieron beneficiadas por el COVID-19. Que tenemos dos industrias claves que tuvieron gran protagonismo durante la pandemia, que es Nintendo y Clorox. Vemos que no tienen similitud, ¿verdad? Una se dedica al entretenimiento y otra a la creación de productos de limpieza. Pero ¿qué pasó? En el caso de Nintendo, ¿verdad? Aumentaron increíblemente los beneficios, como podemos ver ahí, del 41% durante la pandemia, debido a que la gente pasaba la mayor parte del tiempo en su casa y tenían que buscar la manera en cómo entretenerse. O, ¿verdad? Entonces, los niños en este caso, hasta los adultos empezaron a buscar maneras de distraerse y vienen las consolas de videojuegos. Entonces, esto fue un boom porque la empresa tuvo un crecimiento. Sabemos que es una empresa reconocida, pero tuvo manera de aumentar, ¿verdad? Aumentó sus ventas durante este periodo de la pandemia. Tenemos Clorox Company. Sabemos que las personas crearon o creamos un gran temor en cuanto al COVID-19. Entonces buscábamos la manera de estar desinfectando constantemente nuestros hogares, las superficies, como lo recomendaban los doctores. Entonces Clorox Company, que son fabricantes de productos de limpieza, claramente hubo un increíble aumento en la demanda. Entonces, esta empresa se vio muy beneficiada durante este periodo. Entonces, como vemos, ¿verdad? De una histeria colectiva que nació de una necesidad, pero esta empresa sacó provecho de esto debido a que era necesario en este entonces estar desinfectando constantemente nuestros hogares. Ahora continuamos con lo que es una interrogante muy importante que debemos de contestar, que dice, ¿es el libre comercio justo? Bueno, considero que el libre comercio es justo en cuanto a que cada país debería de centrarse en producir aquellos productos, valga la redundancia, en los que cree que tiene una ventaja competitiva sobre los otros países. Entonces, ¿es libre comercio justo? A mi parecer, cada país debería de poder exportar aquellos productos en los que se cree que es mejor produciendo, ¿verdad? Aunque aquí viene la trampa de esta pregunta, ¿verdad? De que si se permite un libre comercio, sin tener regulaciones, puede crear cierta desigualdad entre diferentes sectores y actores económicos, es decir, que puede beneficiar a unos países, puede desfavorecer a otros. En el caso de Honduras, ¿verdad? Que es un país que quizás no cuenta con mucha tecnología en cuanto a poder mejorar sus procesos, entonces podría crear cierta desigualdad frente a otros países que están más desarrollados, ¿verdad? Y que tienen mejoras en sus procesos. Entonces, en este caso, considero que sí es justo, pero que crearía desigualdad entre países y sectores productivos. Continuamos con aplicando el párrafo Honduras. En este caso, se nos plantea de que los países que se encuentran en pobreza,
que tienen poca riqueza, que tienen carencia de capital. ¿Serán que estos países no están interesados en poder practicar el libre comercio? Indiscutiblemente sí, ¿verdad? Todos los países están interesados en poder tener este libre comercio. ¿Por qué? Porque esto puede romper barreras, ¿verdad? Puede permitir a que los países superen desafíos y ver, ¿verdad?, qué tan buenos son los productos que los países ofrecen. ¿De qué manera? Exportándolo a otros países, haciendo pruebas, viendo la diferencia que tienen otros productos similares de otros países, qué similitudes hay o qué diferencia, qué los hace mejor a los que produce Honduras. Entonces aquí tenemos lo que es el acceso a los mercados internacionales, ¿verdad? Entonces permite que los países pobres, o que denominamos pobres, puedan aprovechar las ventajas que tienen, ¿verdad? En el caso de Honduras, tenemos una empresa transnacional de bananos, que vemos que esta empresa produce bananos y los seleccionados o los mejores que produce los envía a otros países donde tienen alta aceptación. Entonces vemos que Honduras en ese sector tiene lo que es una ventaja competitiva a otros países. Entonces, ¿por qué no seguir explotando esto, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué decirle que no a los mercados internacionales o al libre comercio? Tenemos lo que es el fortalecimiento de la competitividad, ¿verdad? Que puede ayudar, en este caso, el comercio internacional, a aumentar la competitividad que Honduras tiene respecto a las cosas que produce, que vemos que es más que todo enfocado en el sector, ¿verdad?, de lo que son los alimentos y en el sector manufacturero. Entonces, ver qué ventajas competitivas puede tener Honduras respecto a otros países que también producen, ¿verdad? Claro que hay que tener en cuenta muchas cosas, que son los costos, la automatización de procesos, pero esto obligaría a Honduras a ir mejorando cada vez. El tener menos barreras puede hacer que un país se sienta en la libertad de poder intentarlo. Tenemos otra pregunta, que por qué la balanza de pagos siempre se equilibra, aunque la balanza comercial no esté equilibrada. En este caso tenemos que la balanza de pago, ¿verdad?, constituye una estructura, es decir, que es un registro muy amplio, y que la balanza comercial solo es una parte de la estructura de la balanza de pagos. Es decir, que algo que se puede registrar en la balanza de comercial puede tener otro impacto en la balanza, por ejemplo, de servicios, en la balanza de transferencia, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a lo que es principio de partida doble, en que algo que se provoca en la balanza comercial puede tener una contraparte, ¿verdad?, en otra área de lo que es la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos siempre se equilibra debido, a pesar de que la balanza comercial no esté equilibrada, debido a de que solo es un componente, ¿verdad? La balanza comercial solo es un componente de la balanza de pagos que puede generar efectos en otros componentes de la balanza de pagos. Porque ahora se nos plantea un escenario, ¿verdad?, de qué pasaría si China se convierte en la mayor economía del mundo. Esto en diferentes aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema comercial, ¿qué pasaría al convertirse China en la mayor economía del mundo o en la mayor potencia? Tendría mayor poder para establecer reglas y normas comerciales, es decir, normas que rijan el intercambio de productos, así como para impulsar acuerdos comerciales, ¿verdad? Tendría cierto poder o cierto voto para poder establecer políticas, entre otras cosas. Claro que esto es un proceso mucho más grande, ¿verdad? Pero si se convierte en la mayor potencia, entonces tendría mayor poder de decisión en estos casos. En el sistema monetario, claramente, si se convierte en la mayor potencia, buscará que su moneda esté en el comercio internacional, promover el uso de esta moneda y que se pueda incluir, ¿verdad?, en la moneda, en la reserva del Fondo Monetario Internacional. Tenemos ahora en las estrategias comerciales. Se nos plantea el caso entre dos países, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Europa, en el continente europeo. ¿De qué estrategias tendrían que tener este país, este continente, para poder hacer frente, ¿verdad?, a esta mayor potencia? Entonces, se establece o establecemos, podemos decir, de que las estrategias que pueden implementar serían alianzas con las mismas empresas chinas o alianza entre ellos para poder tener una contraparte con esta potencia, establecer un mejor enfoque en mercados emergentes
y establecerse en otras regiones del mundo que no sea China, ¿verdad? Para no crear lo que son guerras. También tenemos en el precio de bienes comerciales. Sabemos que China es un productor enorme de diversas cantidades de productos. Entonces, es líder en lo que es manufactura, por lo cual tendrá cierta manera, cierto poder para poder influir en lo que son el establecimiento de los precios. Al tener una mayor oferta de productos chinos, y acá hay grandes cantidades de productos y sabemos que es producto económico, producto accesible a las personas, entonces hará presionar a las otras empresas para que viajen, para que bajen sus precios. Ahora tenemos a continuación los aranceles en el comercio internacional. En este caso se nos pide de que evaluemos ciertos argumentos que se encuentran a favor de los aranceles de comercio internacional, que tendría que ver también en relación con la pregunta que anteriormente contestábamos, si era justo, ¿verdad?, el libre comercio. Entonces tenemos que en el sistema comercial mundial, el argumento a favor de los aranceles es que protegen la industria nacional, claramente. Los gobiernos no van a dejar de establecer aranceles porque si no lo que habría sería como un canibalismo, ¿verdad? De que las empresas extranjeras consumieran las empresas nacionales, que generalmente son empresas pequeñas. En el caso de Honduras son empresas pequeñas. Entonces, ¿qué pasaría si Honduras diera mucha libertad en que otras empresas del extranjero se ubicaran en Honduras? Entonces sería un caos, ¿verdad? No habría muchas empresas de hondureños. Ya sabemos que con muchos sacrificios se pueden establecer aquí. Tenemos lo que son las represalias comerciales. Este argumento es en contra de los aranceles. ¿Qué quiere decir entonces represalia? Significa de que si un país establece muchos requerimientos para que otras empresas puedan entrar a su territorio, entonces va a crear que ese país que intenta traer las empresas a este territorio también cree muchas trabas para que nosotros, ejemplo, de que Estados Unidos, que nosotros le pongamos muchas trabas a empresas de Estados Unidos para que no se puedan establecer aquí en el país. Entonces, ¿qué va a pasar? Estados Unidos tampoco va a querer que nosotros vayamos a establecer empresas hondureñas allá. Entonces, eso sería la represalia, ¿verdad? De que si nosotros establecemos muchos aranceles para estas empresas, estos países también harán lo mismo con las empresas que nosotros tratemos de llevar hacia allá. El balance comercial. Entonces, establece que los aranceles pueden ayudar a equilibrar el comercio, reduciendo las importaciones y aumentando las exportaciones. Este caso es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De que si dejamos que el libre comercio sea libre, entonces va a haber un desbalance entre sectores y entre países que tienen mejor capacidad o más tecnología para desarrollar sus productos. Ahora tenemos lo que es la creación de empresas en Honduras. Se nos establece que analicemos el marco legal, la política y la social, ¿verdad? Entonces tenemos que para crear una empresa en Honduras hay cierto marco legal que se debe de seguir, ¿verdad? Que es claro, es estable y ya está escrito. Hay códigos, hay leyes que regulan el establecimiento de empresas, que establecen los tipos de empresas que pueden haber aquí. Tenemos la disponibilidad de crédito, que es en la parte de la economía, ¿verdad? Entonces, ciertamente en Honduras hay muchos recursos que los emprendedores pueden utilizar como préstamos con interés bajo para empresarios, para emprendedores. Entonces, tenemos ciertos recursos, aunque son limitados, ¿verdad? Y para poder acercarnos a ellos, tienen muchos requisitos que quizás no cumplimos en la mayoría de las ocasiones. La estabilidad política. Sabemos que aquí en Honduras no tenemos una estabilidad de política, aunque se ha establecido que tenemos un sistema democrático, hay mucha estabilidad debido a que hay demasiada corrupción. Entonces, y hay descontento en la población por parte de los líderes que son escogidos por la misma. Entonces, es muy importante que haya un contexto confiable y sólido. Sin embargo, es muy difícil en este país. Tenemos para establecer negocios con empresas de otros países, siempre en los mismos marcos, ¿verdad? En el político, en el legal y en el económico. Entonces tenemos que el sistema político estable es muy bien visto por empresas de otros países. Entonces ellos nos permitirán, viendo que Honduras tiene un buen recorrido, establecer empresas allá, pero sin embargo sabemos que hay muchas imágenes negativas que afectan al sistema político de Honduras. Tenemos el marco legal y regulatorio.
que en esta parte es el establecimiento de aranceles, ¿verdad? Y también de seguridad jurídica que hay para las empresas en los otros países, que tendría que ser evaluado. Y la economía, la estabilidad económica, evitando tanto la inflación, es un aspecto que hace atractivo a las otras empresas. También la inflación controlada, como hablábamos, la solidez del sistema financiero y influye en la realización de negocios internacionales. Ahora tenemos lo que es realizar negocios con un país con sistemas diferentes o opuestos. Entonces es un poco más difícil, ¿verdad? Porque a veces hay muchas discordias o no pueden concordar o no pueden ponerse de acuerdo debido a que tienen sistemas completamente diferentes. Entonces esto puede generar barreras en el sistema político, puede crear barreras para que las empresas puedan establecerse o puedan mantener una relación. En el marco legal es el establecimiento. Hay, como sabemos que hay una sobreprotección para las empresas nacionales, entonces puede haber muchas barreras para que las empresas puedan ingresar o para que nuestras empresas puedan salir. También tenemos la estabilidad económica, también tenemos lo que es la moneda y todo esto interfiere, ¿verdad? Incluye aspectos como la inflación. Como anteriormente mencionábamos, siempre tiene que ver la inflación en la estabilidad económica o los sistemas que están establecidos en cada país o la moneda que tiene cada país, ¿verdad? Su devaluación y todo eso. Ahora continuamos con los aspectos culturales que tienen que ver con el comercio internacional. Número uno, el idioma. Si no nos entendemos, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? El idioma es un determinante clave. Debemos de entendernos para poder establecer los negocios que deseamos. En la educación, claramente enviar a profesionales a negociar es mucho mejor, ya que puede facilitar la colaboración, puede entenderse mejor con otras personas y sabe, ¿verdad?, puntualmente qué es lo que quiere. También tenemos en la estructura social, que comprender dinámicas sociales y adaptarse a ellas, ¿verdad? Entonces es fundamental establecer relaciones comerciales exitosas. Tenemos también lo que es la religión. Las creencias, aunque no creamos nosotros, pueden afectar mucho en cómo nos relacionamos con los demás. A veces tenemos que adaptarnos a esas creencias que ellos tienen, ¿verdad? Para no interferir en lo que son los negocios. Y para finalizar, tenemos lo que son las redes sociales líderes en otros países. Como sabemos, aquí en Honduras utilizamos mucho el WhatsApp para poder comunicarnos con otras personas, incluso aunque no lo sea, lo utilizamos quizás como un medio formal para comunicarnos y entre empresas, entre jefe y colaboradores. Tenemos también en otros casos, quizás WhatsApp no sea la norma, no es en todos los países que es popular. Tenemos que Telegram es en Rusia. ¿Por qué? Porque Telegram es un canal muy amplio donde podemos compartir muchas cosas, archivos grandes, tiene muchos canales de comunicación. Tenemos igualmente el WeChat en China, en Japón y el Facebook en Estados Unidos. Sabemos que Facebook es originario de Estados Unidos, entonces puede que las personas por tradición o porque igual lo encuentran mucho más fácil o porque se adaptaron en primera instancia a él, entonces es muy utilizado en este país. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.